De regreso en Días Contados saludamos a nuestro entrevistado, el historiador Fernando Payricán, doctor en Historia, académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, investigador en estos temas. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Autor de varios libros, entre otros Malón, que estábamos mostrando en la primera parte del programa, la biografía de Matías Catrileo y últimamente La vía política mapuche, apuntes para un proceso constitucional. Para un Estado plurinacional. Para un Estado plurinacional. Y yo menciono lo del proceso constitucional porque tú estuviste dentro asesorando a uno de los convencionales de escaños reservados, que es Adolfo Millabur. Sí, parte de su equipo técnico. Parte de su equipo técnico. Me gustaría, Fernando, que partiéramos por ahí. ¿Cómo se dio la discusión del proceso constitucional, de la plurinacionalidad al interior de la convención, y cuáles fueron también los ripios con el resto de los convencionales y al interior de los propios escaños reservados? Creo que el concepto de la plurinacionalidad estaba en algunos programas de la izquierda. El Partido Comunista ya lo plantea en el 2000, el Frente Amplio también en sus centros académicos. La derecha habla más de la multiculturalidad, eso está en algunos programas de Bópoli, ¿no? Y fueron los que trabajaron para generar la política de escaños reservados. Y dentro de la convención, creo que muchos planteaban la idea de la plurinacionalidad, pero no sabían cómo dotar esa plurinacionalidad de una construcción de Estado. Y ahí yo creo que el aporte de los escaños reservados del movimiento mapuche y de los hermanos Aymara y Quechua y Rapa Nui, que fue muy importante, sobre todo desde la autonomía, es poder darle sustento a la idea de la plurinacionalidad. ¿Y qué significa eso? Que es más allá de una declaración, sino significa transformar el Estado, la arquitectura del Estado, para poder generar una política intercultural crítica a favor de las sociedades que van a convivir en este espacio intercultural. ¿Por qué plurinacionalidad y no multiculturalidad? La plurinacionalidad es más una forma de Estado. Y la multiculturalidad se relaciona, por lo menos para América Latina, en Estados Unidos y los otros países tienen otra forma, está más relacionado con el modelo económico, ¿no? Es de alguna manera en que yo planteo la multiculturalidad dentro de la lógica del modelo del mercado y por ende se transforma lo indígena dentro de un aspecto más de consumo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ejemplo puede ser Carolina Herrera cuando sacó su diseño, claro, de tema indígena, ¿no? ¿Cuánto de ese diseño le llegaba al mundo indígena? ¿Cuánto eso mejoró las relaciones de pobreza en el mundo indígena? ¿Y cuánto eso terminó siendo al final una apropiación cultural de parte del multiculturalismo, de leer y comprender que el factor de la identidad o lo indígena vende, ¿no? De alguna manera, pero eso no significa que genere una mejora del mundo indígena. En cambio, la plurinacionalidad y la interculturalidad apunta a que tiene que generarse una transformación del poder, en el cual el mundo indígena tiene que participar de las tomas de decisiones. Ahí está el tema de la consulta indígena, entre otros, pero además también evolucionar en su aspecto económico, mejorar su nivel económico y su aspecto social y político. Por tanto, ahí hablamos de una distribución del poder. Y ahí está, de alguna manera, el debate que se dio en la convención y que por lo menos Adolfo Millabur, que fue con el que trabajamos, él participó en la forma de Estado justamente porque era una forma de repensar la conceptualización del poder. Y eso finalmente queda en el texto. Sin embargo, hacia el final del trabajo de la convención se produce una fisura al interior de los propios representantes de los pueblos indígenas. Cuéntanos cómo se fueron armando los distintos, digamos, grupos o más bien qué hizo que se tomaran posturas distintas. Hubieron reuniones a lo largo de este proceso. El pueblo mapuche tiene una forma de hacer política que es bien antigua, la idea de los parlamentos, de conversar, de dialogar, y se hicieron encuentros previos al proceso constituyente, ¿no? Y eso fue en Coscós, ¿no? Coscós se ha ocupado hace muchos años. Hay un libro precioso de un periodista, claro, que se llama El Parlamento de Coscós. Es uno de los últimos parlamentos, en efecto. Precioso. Y el movimiento mapuche en los 80 y los 90, sobre todo el Consejo de las Tierras, empezó a resignificar Coscós como un lugar de encuentro. Y antes del proceso constituyente, los candidatos a constituyentes se reunieron en Coscós para poder poner una agenda mínima para ese trabajo, para el trabajo político a futuro. Y una de las varias reuniones que se hicieron, una de ellas era plantear una agenda en común y escoger, por ejemplo, a Elisa Loncón como la referente de los pueblos originarios para que se presentara la plurinacionalidad desde el inicio, del comienzo, un aspecto simbólico y político. Hablante mapuzungún, profesora, miembro del movimiento mapuche de ADMAPU, del Consejo de las Tierras, tenía de alguna manera todas las formas para poder desarrollarse. Pero hubo sectores que no estaban muy de acuerdo porque para eso había que hacer alianzas con partidos de alguna manera o con organizaciones
Y se da esta tensión que yo creo que es la que dice Brunner, si no me equivoco, esta idea entre el octubrismo y el noviembrismo. Yo creo que esa tensión igual se da en los escaños reservados, donde hay algunos convencionales que piensan que la forma es, no con los partidos tradicionales, hacer una idea más de movimiento popular, más de asamblea, y otros que piensan que es un espacio donde hay que generar alianzas políticas porque en verdad como escaño reservado eres una minoría y necesitas de alguna manera construir una hegemonía dentro de ese proceso. Y esa tensión yo creo que es la que se da cuenta en estas dos corrientes plurales dentro de la convención. Si tú le preguntas a una persona que está decidida a votar rechazo, ¿por qué vota rechazo?, es muy probable que entre las primeras razones salga lo de la plurinacionalidad y que los pueblos indígenas van a tomar las decisiones más importantes y no se va a poder hacer nada sin que haya consentimiento indígena, por ejemplo. ¿Qué respondes a esa aprensión? Ha sido complejo poder desmentir toda la falsa información de la campaña del rechazo. Yo creo que en un momento los que estamos por el apruebo hemos tenido que salir más a responder la campaña que poder dar cuenta de la Constitución y otros aspectos que trae esta Constitución, el derecho de la niñez, el derecho a la ecología, el derecho de las mujeres, es decir, otro tipo de derecho que creo que la campaña del rechazo ha usado una estrategia muy negativa, yo creo, para el país, que es favorecer el racismo para poder generar una campaña en contra y adversa a los pueblos originarios. Ante tu pregunta, primero que la justicia indígena está ya desde la declaración del convenio 169 de la OIT. De alguna medida tú no necesitarías plurinacionalidad para que se desarrolle una justicia indígena. Eso debería ya empezar a desarrollarse en Chile de cuando Chile acepta el convenio 169, que son otras formas de desarrollar juicios relacionados con los pueblos originarios, que ojalá incluso se plantea que no fuera la cárcel, ¿no? En temas de tierra, temas de derechos colectivos, autonomía, autodeterminación, no deberían de alguna manera ser procesados por la justicia legal. Pero ahora, hay que decir que eso lo penal sí queda fuera, porque se estableció que finalmente sería la Corte Suprema la que tendría que dirimir y la justicia indígena sería solo para asuntos relacionados con el mundo indígena, que eso estaba en el borrador, o sea, está en el texto. En el texto. Pero lo que hace la campaña del rechazo es pensar, es situar a la población que frente a un acto van a haber una justicia para indígena y otro para indígena, ¿no? Y eso no es cierto, van a ser en temas vinculados con la temática indígena. No sé, yo, Fernando Bayricán, choco en un auto, la justicia indígena no va a entrar ahí, ¿no? Y si estoy con grados de alcohol, tampoco la justicia indígena de alguna manera va a ser usada. Por supuesto. Va a ser la justicia ordinaria porque no tiene nada que ver con el tema indígena. No, y se llegó al absurdo de decir que la detención de Yaitul no hubiese sido posible si es que estuviera en regla el texto de la Constitución. Pero para dejar eso de lado, yendo más al fondo, ¿tú percibes que ha aflorado un racismo, que es lo que planteaba José Bengoa, el historiador, hace pocos días acá? ¿Y qué reflexión se puede hacer de eso, considerando que hay bastante consenso a través en la sociedad de la necesidad de un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios? El racismo está construido con América Latina, ¿no? Tenemos los conceptos que usamos normalmente, son algo raciales, ¿no? Mulato nos referimos al mestizo de alguna manera, pero viene de quienes cargaban, ¿no? Y por tanto de la mula. Entonces lo asocias a un burro en estricto rigor. Convive con nosotros la formación del Estado latino, la formación de Estado, pero además la construcción de América Latina se ha basado en el racismo. Y por tanto el mundo indígena ha usado no ha ocupado posiciones de poder y ha usado en países puntuales, por ejemplo como Bolivia, Ecuador, con más cantidad demográfica indígena, los trabajos de alguna manera no mejor remunerados y trabajos que no te permiten un desarrollo como sociedad, ¿no? También en eso se explaya aún más con las mujeres. El cine latinoamericano ha dado cuenta de cuál es el rol de las mujeres bajo el mundo sin respeto a los derechos indígenas. Gran parte, y en la película que se premió hace un tiempo, es que la mujer es el trabajo doméstico, ¿no? Y la violencia que hay dentro del trabajo doméstico indígena en países donde ese papel está usado casi para la mujer indígena y no poder usar otro espacio de desarrollo profesional. Entonces, de alguna manera creo que el racismo
tiene esa connotación en América Latina, y eso hace que en estos contextos de interculturalidad en que se está desarrollando una interculturalidad más crítica y no funcional, que es la que espera un poco el sector chileno que funcione en el mundo indígena, es que la comisión indígena, la lengua y listo. Hablamos de una distribución del poder, y ahí entra la interculturalidad más crítica, que estás moviendo esa pieza, y por lo tanto en cualquier proceso de interculturalidad hay respuestas a esos avances, y la respuesta del rechazo, que es muy racista, creo yo, es una respuesta a los avances que el mundo indígena está adquiriendo en la dimensión hoy día del poder, distribuir el poder para poder hablar de una sociedad intercultural o plural, mejor dicho. Una respuesta reaccionaria, como ha sido también históricamente el caso de las mujeres, con los avances de las mujeres. Yo creo que sí, está en esa dimensión. Fernando, saliste al baile cuando José Bengoa escribió una carta pidiéndole una tregua a la CAM, se la dirige a Héctor Yaitul, la CAM responde con un comunicado negando esta posibilidad, criticando de paso a José Bengoa y incorporándote a ti también con una crítica respecto de la tesis de la vía de la autodeterminación. Déjame leer el párrafo que está acá, en este comunicado de la CAM. Dice: no podemos dejar de decir que la posición de Fernando Pairicán juega en el mismo sentido de subestimación a nuestra expresión, sumando algunos datos e incorporando elementos sensibles de la historia mapuche, sobre todo cuando se refiere a la CAM, pretendiendo con ello desvirtuarnos. Antes había dicho que tu tesis de las vías a la autodeterminación, por más sofisticada que suene, termina ubicando al mapuche del Huaychán, la lucha, en una vereda no política. La impresión de que hay una lectura, un resumen del texto, porque cuando uno lee el texto no está planteado aquello, y a esta altura Malón, como la biografía de Matías Catrileo, que están en la historia del movimiento a la vía rupturista, a la autonomía, por decirlo de alguna manera. Correcto. Y que busca explicaciones en mi tercer libro, que es Toqui, que voy al siglo XIX para entender cómo se formó el Estado y la relación con el pueblo mapuche. Es que de ese libro, uno de los aspectos que uno aprendió, pero también entendiendo la dinámica del movimiento mapuche actual, es que el movimiento mapuche igual ocupa los espacios de la institucionalidad para avanzar en sus derechos. Esos son los parlamentos con la corona española, son los parlamentos con la República Chilena, que no los respeta, luego el de Tapigüe en 1825, el más famoso. Pero después hay otros parlamentos que tampoco son respetados, pero también el mundo indígena ha ocupado los espacios institucionales para transformarlos desde el interior. Mesas de diálogo, en fin. Y por lo tanto son dos vías plurales que se desarrollan en el movimiento mapuche. Y no estoy diciendo que una no sea política o que la otra sea menos política, ambas son políticas. Pero en este momento la plurinacionalidad, para poder explicarla, había que comprender el movimiento indígena en el Ecuador, había que comprender el movimiento indígena en Bolivia, y que han de alguna manera avanzado en la reconstrucción de las constituciones. En el caso de Ecuador, el derecho a la naturaleza está hace mucho tiempo en su constitución, o en el caso de Bolivia, que es la reconstitución del Estado en una formación distinta. Ahora estos debates también se dan en España, también vienen en el País Vasco, también algunos lo debaten más antiguo, la plurinacionalidad en la Unión Soviética. Algunos mapuches que viven el exilio en la Unión Soviética porque son militantes del Partido Socialista o del Partido Comunista en esos años, también se hacen parte de este debate de las plurinaciones, ¿no?, que se da en el socialismo real. Por lo tanto, el mundo indígena, lo que un poco nos enseña este debate, es que pensar que el mundo mapuche solo debate con lo que pasa en Chile y desconocer su capacidad global y de conexión global propio de la sociedad que vivimos, es uno de los errores que yo creo que no nos permite comprender que el mundo indígena lee lo que está pasando internacionalmente y también saca ideas para poder adaptarlo, aplicarlo al contexto nacional chileno. ¿Qué quiere la CAM?, se pregunta uno. Y quisiera que entráramos en el detalle de la figura de Héctor Yaitul, de la producción intelectual también que ha tenido la CAM en el último tiempo, la formación de cuadros, en fin, en la mesa junto a Paula y Juan Diego. Pero antes veamos una de las declaraciones que hace Héctor Yaitul específicamente sobre el robo de madera en el lanzamiento de la reedición de uno de sus libros allá en Peñalolén. Y a la vuelta seguimos conversando con el historiador Fernando Pairicán. Nosotros efectivamente recuperamos madera, pero esa madera no es parte de las mafias del robo de madera, es otro tema. La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos, para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche y para tener los fierros y para tener los tiros
y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante. La CAM no es cualquier agrupación. ¿Qué quiere la CAM, Fernando Pairicán? Proceso de autonomía para el pueblo mapuche. Dentro de lo que ellos llaman el control territorial, que es su programa político ideológico. El control territorial, que es un debate en el seno del movimiento indígena de América Latina. Se debate ya en los 80, los 90. Y en Chile esta organización es una la que más lo ha expresado, que significa un aspecto ecológico primero, que un poco se dan cuenta ahí en parte de esa entrevista, que tú derribas las plantaciones forestales porque generan un daño en el ecosistema y han generado un problema de desigualdad económica, además en el territorio indígena. Las forestales en efecto generan la riqueza de tres grandes familias y el mundo, y eso no lo digo yo, lo cuestas Casen, el territorio mapuche donde se producen las forestales sigue estando en el nivel de mayor pobreza en comparación con la principal riqueza de ese territorio. Por lo tanto, nos genera una distribución. Y ahí surge esta idea del control territorial como una manera de ir avanzando hacia la autonomía, derribando esas plantaciones forestales para el desarrollo del proceso que él denomina de liberación nacional. El 97 parte la CAM. No, si uno se pregunta por los métodos, porque si hay un gobierno dispuesto, a diferencia de otros, a dialogar, por lo menos entrar en una conversación, está avanzando el debate en una convención constitucional, considerando ciertos grados de autonomía, diferentes grados de autonomía, eso está sobre la mesa, uno se pregunta por qué no se aprovecha esa posibilidad, esa opción, aceptando el diálogo, sentándose a la mesa, exigiendo condiciones, pero básicamente aceptando el ofrecimiento. Esa es otra pregunta. Entonces, sobre la estrategia, ¿no? Si es viable la estrategia, el método. Yo pienso que sus voceros, que en este caso Yaitul, han sido bien explícitos, también lo ha señalado Pichún, que apareció en algunos programas de televisión y también ha dado cuenta de cuál es la idea de la CAM. Hay una continuidad de las políticas de parte de este gobierno con el anterior, y eso es la militarización en el territorio mapuche con la política de desplegar el ejército, ¿no? Eso ha sido un continuo. O sea, tú cuando vas a la Araucanía o vas a Arauco, ves el ejército patrullando, ¿no? Ves tanquetas, ¿no? Pero partieron derogando el estado de excepción. Trataron de conversar. Como no hubo respuesta, terminan imponiendo el estado de excepción. Nunca me digo tan claro si lo iban a derogar, porque lo llamaron estado de excepción intermedio. Pero hubo una ventana sin ningún tipo de estado de excepción constitucional. Yo estoy de acuerdo que hubo un intento, ¿no? Creo que no sé si el gobierno no tiene los mecanismos para poder acercarse a estos sectores y por tanto toman decisiones, no sé, como lo que le pasó a la ministra Isca Siches, que toma la decisión de ir a Temucuicó y recibía a balazos, ¿no? Que uno no lo comparte, ¿no? Pero te das cuenta entonces si tienen realmente vínculos con esas comunidades o si tienen asesores que les puedan de alguna manera generar ese diálogo previo con una comunidad que, a pesar de que siempre ha sido bien crítica al Estado, la comunidad de Temucuicó y Sulonco siempre han estado dispuestos a dialogar y han dialogado con distintos gobiernos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces el Lonco Queipul dijo, esos no son los protocolos. Yo estoy de acuerdo a lo mejor con Lonco Queipul, pero tampoco ningún protocolo mapuche dice que si alguien se equivoca de llegar a tu casa, tú lo recibas a balazos. No está tampoco escrito en ningún protocolo mapuche esa otra parte del protocolo. Entonces hay una situación de crisis que yo creo que se viene arrastrando de mucho tiempo en una comunidad que, si bien es muy crítica al sistema, siempre tiene disposición a dialogar como un sector del movimiento rupturista a la autonomía, que es político, que no es que yo diga que no es político, pero tiene otra forma de avanzar hacia la política, que es a través de las recuperaciones de tierra o como ellos lo denominan, el sabotaje a los emblemas del capital, en este caso maquinaria, forestales, pero sobre todo yo creo que esto se radicaliza mucho cuando el ejército empieza a ser usado por los gobiernos, porque esto lo ocupó la clase política, que no es capaz de resolver este tema de una forma política, entonces entrega la solución al ejército de Chile para que vaya a poner paz, cuando un ejército nunca va a generar paz, independiente de que no vaya con una noción de guerra. Pero Paula. Fernando, buenas noches. Tuvimos hace poquitos días al historiador también, filósofo en realidad, y experto en los temas de la historia de los pueblos mapuches, José Bengoa. Y le preguntamos, ya
varias veces hemos hablado de este tema, pero nos parece súper importante traerlo a la mesa, sobre todo contigo, para la mirada histórica. Le preguntamos cómo se resuelve el conflicto mapuche. Y yo quiero poner dos cosas que creo que tú las dices muy bien. Yo creo que hay una ignorancia gigantesca en términos de nosotros como país, de la historia de lo que han sido nuestros pueblos originarios, y luego creo que el racismo está a flor de piel. A mí me toca, yo hago clase en la Universidad de Santiago, hicimos una investigación. Alma mater de Fernando, hay que decirlo. Hicimos una investigación sobre la violencia en Twitter para las mujeres constituyentes, y lo que más nos sorprendió es que la violencia contra las mujeres de los pueblos originarios estaba súper marcada de racismo. Era mayor que las mujeres, que ya era alta. Pero era horrible. Entonces, con ese contexto, quiero saber si uno mira, y yo entiendo que ese libro tuyo analiza desde el año 90 hasta ahora, el libro Malón, ¿cuáles son las claves para poder convivir? Porque nos decía Bengoa, en el mundo los conflictos con los pueblos originarios no se resuelven. Hay arreglos y hay convivencias. Y para que eso ocurra, tienen que haber acciones afirmativas de los gobiernos. Tú dices que la militarización es una muy negativa. Yo quiero saber si han habido avances o cuáles son las claves para poder convivir razonablemente en Chile. Un tema de que lo que dice José Bengoa es extrapolable a la sociedad en su conjunto, ¿no? El mismo tema, perspectiva de género, también ha ido cambiando y modificándose en la medida en que hay nuevas etapas históricas, ¿no? Como tal. El tema indígena, yo creo que en aspectos llega a una etapa que necesita evolucionar para poder seguir incorporando al mundo indígena y poder responder a los nuevos tipos de etnicidad que se van a ir desarrollando. ¿Cuál es uno de los problemas que yo creo que hay? Que normalmente el mundo indígena se tiende a dimensionar en un aspecto solamente del campo, ¿no? Sin incorporar al mundo urbano. Lo que mostró la elección de escaños reservados es que la elección mapuche está a lo largo del país. Y el primer voto que se leyó fue para Natividad Yanquileo en la Antártica. Ahí había alguien que votó a favor. Esa es la dimensión de lo que hay. ¿Cuáles son el problema de las políticas? Se piensan en el antiguo Gualmapu, que es el territorio histórico, pero que el mundo indígena ha sido desplazado de ese territorio, siendo incluso minoría demográfica. Aquí en la pregunta dicen, ¿por qué los mapuches votan por la derecha en la Araucanía? Pues el mundo mapuche no es mayoría en la Araucanía. La mayoría es el no indígena, que ha ido colonizando ese territorio desde 1883, pero que el mundo indígena ha tenido que salir de su territorio a las ciudades, y en las ciudades también vive en condiciones económicamente precarias. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones? El proceso de la plurinacionalidad, el concepto de Estado plurinacional permite responder, primero, que el mundo indígena que está fuera de su territorio histórico pueda sentirse orgulloso de su identidad y pueda también sufragar, como sujetos de derechos civiles, sufragar a favor de sus dirigencias en una democracia que debe renovarse y no seguir esta noción del pasado. Lo segundo, creo yo, es que permite, de alguna manera, que también la interculturalidad es pensada también para el no indígena, ¿no? En la medida en que el no indígena comprende el mundo indígena y no piensa que en esta idea de la división, que es de la derrota de los chilenos, que se va a caer la bandera chilena, que es el himno nacional, ¿no? Porque esa chilenidad cerrada también es xenófoba. La plurinacionalidad permite entender esto que Licura Chihuailaf lo explica muy bien, que es la morenidad. O sea, ¿cuánto del indígena corresponde o entiende esa morenidad? O como lo dijo Adolfo Millabur en la convención, mirarse en ese espejo roto, que también fue parte de uno de sus discursos. Bueno, cuando el chileno hace esto y se mira al espejo, ¿qué ve? Ve España, ve Europa, ve indígena, ve mestizaje, ve a Gabriela Mistral. Si veo a Gabriela Mistral, veo mestizaje, ¿no? Entonces eso yo creo que es un tema que no hay un reconocimiento. Lo plural permite aquello. Ahí hay otra forma de poder dar una solución a aquello. El tercer aspecto es que la autonomía es un derecho humano, inalienable para los pueblos originarios, y que los estados latinoamericanos deben reconfigurar su estado para dar espacio de autonomía. Que eso significa un desgobierno, por lo menos donde haya autonomía. Y eso me parece interesante la campaña del rechazo y de los liberales, donde las naciones que tienen autonomía, Canadá, yo no lo veo que fue una nación que esté con un estado fallido. O Gran Bretaña tampoco, España tampoco, o Nueva Zelanda, que se ocupa como ejemplo. Entonces, ¿por qué la autonomía va a ser acá un problema y va a generar un caos para Chile?
porque la van a administrar el mundo indígena, entonces ahí hay un tema racial. Entonces no es el tema de autonomía. Los límites de la autonomía, para que las personas que nos están viendo lo comprendan, porque esto ha sido súper explotado por la gente del rechazo, es decir, se acabó el país unitario y vamos a tener muchas naciones y las autonomías, la Lo cual autonomía... es falso, hay que decirlo. En Claro, el texto por se eso. establece que Chile es una nación unitaria. Efectivamente, estoy diciendo Estado unitario. que justamente ese es un tema que las personas atemoriza. ¿Por qué no nos explicas la autonomía con sus límites o con sus bordes o cómo comprenderla? Bueno, la autonomía en este caso va a estar dependiendo de la descentralización del Estado, que está en la parte de forma de Estado, ¿no? Regionalización. Pero desde ahí que las comunidades, yo creo que la parte interesante de esto es que las comunidades se pueden asociar entre ellas. Y para eso depende del Estado regional, que a la vez va a tener una cámara donde supone que van a estar los representantes de esa autonomía en las decisiones de poder. Por eso es que el Estado plurinacional es una respuesta integral a la dinámica del movimiento indígena, pues no solamente mapuche, también en Rapa Nui, también pueblo aymara, son otros pueblos que son preexistentes al Estado Nacional chileno. Pero primero se hace una declaración. Conviven los distintos emblemas en igualdad de condiciones. Jamás se ha dicho que se va a acabar la canción chilena. Ni la bandera. Ni la bandera. Eso son un mal debate. Se coloca mucho en la conversación del hermano Félix, que en el norte cantó el Plurichile, ¿no? Pero si tú ves ese día el debate de la convención, la gente del rechazo, bueno, no eran del rechazo, pero que están en esa postura, estaban atacando constantemente al mundo indígena, y de repente el Peña dice, bueno, yo voy a hacer un canto, y es un sarcasmo. Dice, pero está enojado, hermano, y sabes que tiene razón en enojarse en momentos cuando te están atacando de forma racial en todo momento, y empieza a cantar esta canción. Bueno, las redes sociales lo viralizaron y quedó la idea de que ni les gusta ni la canción nacional chilena, que fue lo que dijo la convencional Cubillo, que supone una mujer muy inteligente, yo creo que muy inteligente, pero ella en su discurso dice, no le gusta ni la canción nacional chilena. No es que no les guste, pero ¿por qué no te haces cargo de tu sector político que está desde el primer día atacando a los convencionales pueblos originarios de forma racial y no dicen nada frente a ellos, o bien en silencio, que es lo que sucedió ahí? Entonces, todavía queda por construir la historia de este proceso, pero todos estos detalles que ha ocupado la campaña del rechazo da cuenta de que no hay un espíritu de un sector del país de querer resolver esta temática, y por lo tanto le dan también una justificación a la vía al uso de la violencia, porque al final eso también es violento, esto también es violento, y por tanto la única oportunidad es este proceso convencional y el trabajo que han hecho los convencionales, los pueblos originarios, por construir un Estado plurinacional para poder de alguna manera impactar o desarrollar los derechos de los pueblos originarios dentro de esta constitución de Estado, ¿no? Fernando, a mí me llama mucho la atención el caso y vamos a utilizar el caso de Yaitul, ¿no? Con la relación con este gobierno. ¿Por qué se agudiza el discurso de Yaitul con este gobierno? Cuando en el gobierno de Piñera hubo como las posibilidades de diálogo, como la sensación que me da a mí es que un gobierno que intentó, que llegó hablando de Wallmapu, intentó de ser de un poder suave en términos de relación con el pueblo mapuche, terminó enfrentándose a un grupo que se radicalizó, o sea, a los 2 días estaba lo que ocurrió a la ministra Isquia Siches, y bueno, Yaitul, que tuvo apariciones bastante polémicas, ¿no? ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué no hay una buena aceptación de este nuevo gobierno y la posibilidad de dialogar? Yo creo que Yaitul lo dijo en distintas entrevistas que dio, ¿no? Y que son un poco lo que ha salido de su llamada, ¿no? Pseudo-progre, una izquierda que no confía, que no son de la verdadera izquierda. Él hace una reflexión dentro de sus códigos culturales de lo que él ve en esta izquierda. Yo no puedo hablar a nombre de él, ¿no? Porque no me corresponde. No, pero como observador, claro. Lo que sí puedo reflexionar es que este debate se va a dar en Bolivia, se va a dar sobre la tendencia indianista que cabeza Felipe Quispe, que murió hace poco de COVID, y la perspectiva de Evo Morales, ¿no? Y del Estado plurinacional. Y ahí ellos van a tener una profunda confrontación entre estas dos líneas, entre Quispe, que quiere una idea de autonomía, de poder desde los AYU, y que dice que el Estado plurinacional de boliviano es una arquitectura que termina al final generando que el indígena no se empodere,
Es crítico, o sea, ese grupo de Quispe es crítico del plurinacionalismo. Claro, hay una crítica ahí a la corriente de Evo Morales, institucionalización. ¿no? Entonces, desde esa posición, yo creo que hay un Yaitul que sí tiene relaciones con el indianismo. Felipe Quispe lo viene a visitar cuando él está en la huelga de hambre. Y él lo mismo lo ha aclarado en sus textos. Él dice, bueno, Quispe para mí me sirvió mucho porque me contribuyó ideológicamente. Entonces, hay una evolución de la coordinadora Luz Comayeco, y lo que podría decir que hay una evolución de su dirigente, Héctor Yaitul, hacia un indianismo donde él de alguna manera analiza que la construcción de un Estado o un Estado plurinacional sería una nueva etapa del colonialismo. ¿Y el de alguna indianismo manera de Quispe utiliza la violencia como método? Él fundó una guerrilla, se llama el ejército guerrillero Tupac Katari, que resignifica al líder Tupac Katari y Bartolina Sisa, son dos que se enfrentan al Imperio Español y evitan una insurrección muy amplia, ¿no? Que para el Imperio Español le costó mucho eso, porque además se enlaza con la revolución de Tupac Amaru en el Perú, y por tanto es el virreinato en su conjunto el que ve una de las sublevaciones indígenas más importantes. Y eso ha estado acompañando al mundo indígena en Bolivia desde siempre. Es muy importante la revolución de Tupac Amaru, así como de Bartolina Sisa, al punto que en Bolivia una organización de mujeres indígenas que además da un aporte al feminismo latinoamericano a través del feminismo comunitario, son un poder hoy día en Bolivia, y son las que sacan de alguna manera el golpe de Estado en Bolivia. Ellas luchan por la democracia y hoy día están en el poder. Con todo lo que tú dices, uno podría pensar, perdona Paula, que Yaitul está en una vía distinta a la de Adolfo Millabur, Elisa Loncón y otros mapuches que están por la vía institucional, con miras precisamente a reivindicar una cuestión más parecida a las autonomías de cada comunidad y nada con el Estado, digamos. O sea, se pierde el tiempo hablando con la CAM. No sé si se pierde el tiempo. Yo creo que yo me imagino que el papel de un Estado, de un gobierno, es tratar de resolver los conflictos, ¿no? Que me parece que fue lo que intentó hacer esta ministra, que por tratar de hacerlo termina saliendo el gobierno. Pero creo que la autonomía es algo compartido por ambas vías políticas, y también por Millabur y también por la Lamena Elisa Loncón. De hecho, autonomía territorial. Sí, de hecho participaron en las comisiones territoriales y escribieron los artículos de autonomía, ellos y sus equipos de trabajo, por supuesto, que gran parte de ellos son mapuches. Por tanto, eso está dentro de la Constitución y está el debate de la autonomía. Eso lo comparten. Eso lo comparten. Lo que yo creo que es el debate estratégico es que de alguna manera se sobrepone el Estado colonial chileno en la estructura del pueblo mapuche, y eso yo creo que no queda extraño. Ahora, más allá de eso, yo creo que hay un tema de que si gana el proceso constitucional y triunfa el proceso plurinacional y los avances de los derechos indígenas, yo creo que sí la vía insurreccional a la autonomía puede que pierda mayor hegemonía, claro, porque de alguna manera vas a avanzar a otra etapa, que es la disputa del poder, porque vas a tener al mundo indígena en el futuro Parlamento, ¿no? Debatiendo sobre autonomía, construyendo la autonomía, que yo creo que es un aspecto no menor, y por lo tanto que esto va a tener un proceso. Chile pasa a otra etapa de su debate con el movimiento indígena. ¿Eso podría explicar la agudización del conflicto? Yo creo que por sí. parte de Yaitul, o sea, claro, en ese sentido había que mostrar justamente una posición y tomar mayor protagonismo en un momento en que estamos a puertas de la plurinacionalidad. Yo pienso que puede ser una de las variables que expliquen su crítica, por lo demás abierta a los convencionales, a los intelectuales, sí, que están... En ese sentido, la lucha armada, podríamos decir, perdería fuerza, dices tú. No lo sé, porque eso también va a depender mucho del plebiscito de salida también. No es que uno la apoye, porque a mí empiezan estos discursos un poco de decir, bueno, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Mira, América Latina se construye en esto. Te puedo decir que no estoy de acuerdo, pero la historia no pasa por lo que uno diga, pasa por lo que están pensando las personas anónimas de la sociedad chilena, en la cual pueden hacer muchas cosas. El 18 de octubre nadie lo tenía escrito, explotó nomás, ¿no? Y ninguno se pudo anteceder a aquello. Entonces, no va en reducir esa discusión a decir bueno o no. Pero lo que sí siento es que de alguna manera, en que la campaña del rechazo también ha generado que se radicalice la violencia en los escenarios políticos, ¿no? Porque es una campaña que es muy violenta,
abiertamente un poco colonial, para no decir racista, pero un poco colonial en algunos aspectos que plantea, pero además que no reconoce cuáles son los aspectos, cómo quieren convivir con los pueblos originarios, con no solo el pueblo mapuche, las naciones que están en este territorio. Todavía no me señalan cuál es su salida de esto, más allá de decir, mira, reconocimiento constitucional, eso era novedoso en 1990. Claro, por suerte. Se da por sentado, o sea, partimos... Queremos aprovechar los últimos minutos, Fernando. La Paula te tiene una pregunta. Un cortito, sí. Lo que quiero saber es cuánta adhesión genera la posición de la CAM en el pueblo mapuche. No, una organización que se presenta a elecciones. La encuesta CEP del 2006 mostraba que tenía un apoyo, no alto, nunca ha tenido el 100 ni 80, pero sí tenía un apoyo dentro del movimiento mapuche. Después CEP dejó de hacer esa pregunta, por tanto no sabemos cuál ha sido su crecimiento de adhesión. Podemos ver que una parte de los prisioneros mapuches o se vinculan al movimiento rupturista de la autonomía o tienen vinculación con la Coordinadora Comayeco, y que algunas movilizaciones de tierra tienen también una pequeña adhesión, ¿no? Por supuesto, yo creo que no comparte la adhesión del 100% al pueblo mapuche. El pueblo mapuche es una expresión muy heterogénea dentro de su aspecto, ¿no? Incluso los convencionales pueblos originarios serían electos por identidades territoriales, que me alargaría mucho más, pero el Gualmapu no es, el país mapuche no es uno, son identidades territoriales dentro de ellos. Y cada convencional salió electo por su identidad territorial, Lafkenche, Huenteche, Huiliche. Y dentro de ellos hay posturas también políticas como tal. Entonces, yo pienso que, no sé cuánto del apoyo que tiene, pero diría que los puntos políticos del movimiento mapuche, una parte importante del pueblo mapuche sí comparte eso. Y se expresa en estas posturas que pueden ser antagónicas, pero se demuestra que el mundo mapuche, donde las oposiciones tiene hoy día un arsenal político para expresarlo. Creo que lo más interesante, y cierro, es que en el proceso convencional mostraron los escaños reservados y mostró el pueblo mapuche y el movimiento mapuche que es capaz de redactar una constitución, encabezar comisiones e incluso presentarle a los chilenos una propuesta de Estado. Ya, sobre eso ahora sí que lo último, porque se nos acabó el tiempo. Especulación, gana el rechazo, se convoca una nueva convención constitucional, hay voces que dicen con independientes por cupos de partidos políticos, con paridad, pero los pueblos originarios solo escaños representativos de la gente que vota, no del padrón, sino de los que efectivamente van a votar. Eso eventualmente dejaría fuera a representantes de pueblos originarios que estuvieron en la convención inicial, pero que sencillamente no les darían los números. ¿Cómo ves eso? La campaña, un poco la reposición del Estado colonial, ¿no? De no tratar de avanzar en los derechos y no es extraño que lo hagan, ¿no? La interculturalidad crítica, normalmente los sectores que van perdiendo poder necesitan restaurar el viejo orden porque les cuesta comprenderlo, ¿no? Por lo tanto, esa reposición que quieren hacer del viejo orden es lo que ha tenido en crisis esto, y por lo tanto eso no va a dar resultado. ¿No va a dar resultado en qué sentido? En que tú dices que va a tener oposición. En que no va a dar respuesta efectiva. No va a dar una respuesta efectiva, claro. Por lo tanto vas a trasladar el conflicto. El problema se va a alargar. Tal vez con mucha más fuerza, porque los sectores que están hoy día por un proceso distinto van a decir, bueno, no se puede confiar entonces en el Estado chileno, y ni siquiera en su clase política como tal. Fernando, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pausa y ya seguimos con Matías Contados.